Sustancias puras y mezclas. ¿Cuál es la diferencia entre ellas? ¿Y entre un elemento y un compuesto? ¿Y entre una mezcla heterogénea y una mezcla homogénea? Contestamos a todo, ponemos ejemplos y resolvemos un ejercicio típico de examen. ¡Al lío! Lo primero que tenemos que saber es que cualquier cosa que sea considerada materia se puede clasificar dentro de dos grandes grupos, que son las sustancias puras y las mezclas. Para saber la diferencia que hay entre ellas, vamos a ver sus características. Empecemos por las sustancias puras. La principal característica de las sustancias puras es que están formadas por un único tipo de partículas, que pueden ser principalmente átomos o moléculas. Además, tienen fórmula química y su proporción, debido a esto, se tiene que mantener constante. Pensemos, por ejemplo, en el agua. La fórmula química del agua es H2O. Esto significa que cada molécula de agua está formada por dos átomos de hidrógeno y un átomo de oxígeno. Esa proporción se tiene que mantener constante siempre, porque si no, no sería agua, sería otra cosa. Imaginemos que juntamos dos átomos de hidrógeno con dos átomos de oxígeno. Tendríamos H2O2, que es una sustancia completamente distinta, que es peróxido de hidrógeno. Por tanto, la fórmula es lo que hace o lo que determina que las sustancias puras tengan una proporción de sus partículas constante. En cambio, las mezclas son conjuntos de dos o más sustancias puras. Al contrario que las sustancias puras no tienen fórmula química y eso es lo que hace que su proporción sea variable. Pensemos, por ejemplo, una mezcla de agua con arena. Si mezclamos agua con arena y vamos cambiando sus proporciones, no pasamos a tener una mezcla distinta, sigue siendo agua con arena. Da igual que echemos más agua, que echemos más arena o que quitemos arena. La mezcla seguirá siendo de agua con arena, algo que no pasa con las sustancias puras. Bien, pues para cada uno de estos dos grandes grupos tenemos dos subgrupos en cada caso. En el caso de las sustancias puras podemos distinguir entre elementos y compuestos y también hay pequeñas diferencias entre ellos. Por supuesto, ambos comparten las características de las sustancias puras, pero luego hay pequeñas diferencias. Los elementos, por ejemplo, están formados por un único tipo de átomos y todos los elementos aparecen en la tabla periódica. Actualmente hay un total de 118. Tenemos algunos ejemplos como el oro, de símbolo químico Au, el carbono, de símbolo químico C, o el hierro, de símbolo químico Fe. Como vemos, cumplen con el hecho de tener fórmula química, es su símbolo. Y por otro lado tenemos los compuestos que en vez de estar formados por un único tipo de átomos, están formados por un único tipo de moléculas y eso es lo que explica que consten de dos o más elementos de la tabla periódica. Por ejemplo, tenemos el agua, cuya fórmula es H2O, consta de hidrógeno y de oxígeno, tenemos el dióxido de carbono, CO2, que consta de carbono y oxígeno, o tenemos el amoníaco, de fórmula NH3, que consta de nitrógeno e hidrógeno. Y hay muchísimos más ejemplos. Y de la misma manera, las mezclas también se pueden subdividir en dos grupos distintos, que son las mezclas heterogéneas y las mezclas homogéneas. ¿Cuáles son las principales diferencias? Bien, las mezclas heterogéneas tienen composición y propiedades distintas en todos sus puntos, y eso es lo que hace que sus componentes se puedan distinguir a simple vista. Pensemos, por ejemplo, en una mezcla de agua y aceite. Al mezclar agua y aceite vemos claramente que se forman dos fases, la fase del aceite que se queda arriba y la fase del agua que se queda abajo por su diferencia de densidad. Además, podemos señalar claramente dónde está el agua y dónde está el aceite sin temor a confundirnos. Lo mismo pasa, por ejemplo, en una ensalada. Podemos decir, aquí está la lechuga, aquí está el atún, aquí está la cebolla, aquí está el tomate. Sus componentes se distinguen fácilmente a simple vista. En cambio, en las mezclas homogéneas, su composición y sus propiedades son las mismas en todos los puntos, y esto es lo que hace que no sea posible distinguir sus componentes a simple vista. Pensemos, por ejemplo, en una Coca-Cola. Una Coca-Cola consta de agua, ácido carbónico, azúcar, cafeína, y todos esos componentes no podemos señalar con el dedo claramente dónde está cada uno, sino que vemos un líquido más o menos uniforme, homogéneo, de color marrón, y no podemos diferenciar dónde está cada uno de esos componentes. Lo mismo pasa, por ejemplo, con el acero. El acero es una aleación de hierro, carbono y otros metales. No podemos decir dónde está cada uno de esos componentes, sino que vemos pues, una sustancia de un color y de una tonalidad más o menos uniforme donde es imposible decir dónde está cada uno de sus componentes. En resumen, la principal diferencia entre una sustancia pura y una mezcla es que la sustancia pura tiene fórmula y la mezcla no. Y después, dentro de las sustancias puras, para diferenciar entre elementos y compuestos, vamos a utilizar precisamente esas fórmulas. En las fórmulas de los elementos vemos que solo hay un componente, que es un elemento de la tabla periódica, mientras que en las fórmulas de los compuestos vemos que aparecen distintos componentes, cada uno en una proporción. Y para distinguir una mezcla heterogénea de una mezcla homogénea, tenemos que imaginarnos esa mezcla y ver si podemos distinguir sus componentes a simple vista. Si podemos distinguirlos, estamos ante una mezcla heterogénea. Si no podemos distinguirlos, estamos ante una mezcla homogénea.
Bien, sabiendo las diferencias que hay entre sustancias puras y mezclas, y entre elementos y compuestos, y mezclas heterogéneas y mezclas homogéneas, podemos resolver cualquier ejercicio en el que nos den distintas sustancias y nos pidan clasificarlas en cualquiera de estos grupos. Entonces, por ejemplo, en este ejercicio nos dice clasifica en cada caso en elemento compuesto, mezcla heterogénea o mezcla homogénea. Y tenemos 8 apartados distintos. Para que el ejercicio sea más fácil, os he preparado por aquí un pequeño diagrama de flujo en el que simplemente tenemos que ir contestando a las distintas preguntas, que solo van a ser 2, y en función de lo que contestemos nos irá llevando a una respuesta o a otra. Así es mucho más fácil hacer el ejercicio. Os lo enseño. Por ejemplo, en el apartado A nos dice vino. Bien, el vino, vamos a empezar por arriba en el diagrama de flujo y vamos a ir contestando a las preguntas. ¿El vino tiene fórmula? No. Como no tiene fórmula, nos vamos por aquí. Ya sabemos que es una mezcla. Y ahora contestamos a la siguiente pregunta. ¿Se distinguen sus componentes a simple vista? Bueno, el vino tiene alcohol, tiene agua, tiene uva, tiene distintos componentes y no podemos distinguirlos a simple vista. Por tanto, estamos ante una mezcla homogénea. El no nos lleva a homogénea. Por tanto, vino, mezcla homogénea. Bien, pues tenemos que ir haciendo esto con cada uno de los 8 apartados. Con el azufre, ¿tiene fórmula? Sí. ¿Tiene solo un tipo de átomos? Sí, los de azufre, de S, de la tabla periódica. Por tanto, estamos ante un elemento. Ácido sulfúrico, H2SO4. ¿Tiene fórmula? Sí. ¿Tiene solo un tipo de átomos? No. Tiene átomos de hidrógeno, de azufre y de oxígeno. Por tanto, compuesto. La paella, ¿tiene fórmula? No, es una mezcla. ¿Se distinguen sus componentes a la vista? Sí, podemos decir aquí está el arroz, aquí está el pollo, aquí está el pimiento o lo que le echemos. Por tanto, tenemos una mezcla heterogénea. Bien, lejía, ¿tiene fórmula? No, por tanto es una mezcla. ¿Se distinguen sus componentes a simple vista? No, parece un líquido uniforme, sin embargo hay agua, hay hipoclorito de sodio y hay otros componentes. Por tanto, mezcla homogénea. Amoníaco, ¿tiene fórmula? Sí, NH3, por tanto sé que es una sustancia pura. ¿Tiene solo un tipo de átomos? No, tiene átomos de nitrógeno y tiene átomos de hidrógeno, por tanto estamos ante un compuesto. Vamos con agua y vinagre. ¿Agua y vinagre tiene fórmula? No tiene, pues es una mezcla. ¿Se distinguen sus componentes a simple vista? Bueno, si probáis, que lo podéis hacer en casa, al mezclar agua y vinagre queda un líquido uniforme de color como anaranjado, por tanto no se distinguen sus componentes a simple vista, es una mezcla homogénea. Y por último, el helio, He, ¿tiene fórmula química? Sí, es una sustancia pura. ¿Tiene solo un tipo de átomos? Sí, solo tiene átomos de helio, es un elemento de la tabla periódica, es un gas noble, por tanto estamos ante un elemento. Como veis, siguiendo este diagrama de flujo y contestando las preguntas en orden, estos ejercicios son muy sencillos. Guardad ese diagrama porque os servirá mucho para cualquier ejercicio de este tipo. Si el vídeo te ha sido útil, dale like, deja tus dudas por aquí abajo en los comentarios y suscríbete para no perderte el próximo vídeo en el que te explicaré qué es una disolución, cuáles son sus componentes, qué tipos de disoluciones hay y veremos también distintos ejemplos de disoluciones. Además, te dejo por aquí un vídeo en el que te explico qué es la materia y cuáles son sus propiedades principales, la masa, el volumen o la densidad. Nos vemos en el siguiente vídeo. Adiós.